Bien. Bueno, entonces, ahora va entrando la gente. Acá ya les dibujé el siguiente, el modus tollens, que dice que si P entonces Q y no Q, entonces no P. ¿Mm? Entonces, bien, para empezar ya agregamos otro signo lógico, está el condicional y la negación. Vamos, esto es negación. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre que tengamos una negación, vamos a tener justamente lo contrario de lo que dice la letra. Si Q en el diccionario significa, obviamente, me mojo, ¿m? Bueno, y P, obviamente, como ya que está, como habíamos dicho antes, llueve. Entonces, Q, el no Q, obviamente es no me mojo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos lo básico a nivel simbólico. Eso para entenderlo, ¿no? ¿Qué se está diciendo? Ahora bien, el tema es entender un poco para qué sirve o qué es lo que estamos haciendo realmente acá. Si habíamos dicho que el condicional que ponemos primero nos lleva a afirmar algo, pero siempre en términos de condicional. O sea, recuerden, el otro era parecido. Había el condicional, luego una letra, una función, y luego una conclusión. Entonces, es más o menos lo mismo, con la diferencia de que acá hay digamos, básicamente esto, ¿no? Que cuando en vez de haber una afirmación de que se da P, estamos diciendo que no se da Q. Con lo cual, estamos queriendo decir que no se dio el efecto, ¿sí? O sea, que si por ejemplo creíamos que, no que queríamos, habíamos dicho que si llovía me iba a mojar. Y ustedes siempre recuerden que al decir eso, yo no estoy afirmando que efectivamente ocurrió nada de eso. Justamente por eso lo llamo un condicional. Estoy simplemente diciendo que, digamos, que hay una conexión lógica entre dos cosas. Simplemente eso. No estoy afirmando que ocurra ninguna de ellas. Por eso mismo alguien podría cuestionarme y decir, bueno, no, porque si yo me mojo, podría no mojarme, puedo estar bajo un techo. Bueno, pero eso no importa. Eso sería como agua de otro cántaro, digamos, ¿no? Sería otro mundo posible, ¿no? Porque ya parte de otra idea. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar no tanto en que puede estar medio forzado, porque tal vez no es que si siempre que llueve, que siempre que llueve me mojo, pero sí en el hecho de que si yo afirmo esto, bueno, tengo que tomarlo como un axioma, como algo que es así, parte de mi mundo. Ese es el tema que hay que entender, que esto no es el mundo real, un argumento. Entonces, yo tengo que llegar con cierta comodidad de acá a acá. Entonces, si lo que estoy diciendo primero es que si llueve me mojo, lo cual implica una conexión entre dos cosas, que acá la establezco como que es así. Si yo quisiera decir que no es verdad, si quiero decir no es verdad que si llueve me mojo, ¿no? Aludiendo a que a lo mejor puedo estar bajo un techo o algo así, yo diría, bueno, todo esto, para lo cual lo encierro en un paréntesis,
Porque si yo pongo una negación acá, puede parecer que estoy negando solo esto. Entonces, para que se entienda que quiero negar la idea completa, le pongo paréntesis y la niego. ¿No? Entonces ahí sí, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Sí? Estoy diciendo, no es verdad que todo esto, si se da P, entonces se dé Q. ¿Mm? Eso para que también aprendan a usar un poco la negación. En esto es igual que la matemática, digamos, o tiene una lógica muy, muy parecida. Por lo que les decía, si yo no hubiera puesto el paréntesis, se confundiría con decir, si no se da P, entonces se da Q. No, la idea es que no es verdad que todo esto se dé. Pero bueno, era un ejemplo. Acá no lo ponemos así. Yo se lo puse como ejemplo para que vean que puede llegar a ocurrir. Pero acá entonces justamente lo que estoy afirmando es que sí se da eso. En este mundo posible, si llueve me mojo. ¿Mm? O mejor dicho, P entonces Q. Por ejemplo, poniéndole este diccionario queda así. Si llueve me mojo. Bueno, di toda una vuelta, pero era para que entiendan que son hipótesis, ¿no? Mundos posibles. No, no tiene por qué ser demasiado verosímil en el mundo real. O sea, es posible, pero digamos, podría no ocurrir. Pero bueno, en este caso tiene que ocurrir. Si llueve, me tengo que mojar. ¿Ok? Entonces, por eso es que luego, cuando digo que no es verdad que me mojo, ¿no? O sea, no me mojo, eso quiere decir que, por lo tanto, no llovió. ¿Mm? Entonces, piensen bien. Esto es la parte que más nos confunde, ¿sí? Estamos, o sea, lo otro era fácil. Si P entonces Q, P, se da la causa. O sea, afirmo que se da. No sé cómo llegué a eso, pero afirmo. Entonces, se tiene que dar sí o sí la consecuencia. Claro, fácil. Si yo conozco la causa, ya sé que se va a dar la consecuencia. Está como en la misma lógica de lo que estoy diciendo. Y la deducción tiene esa cosa como medio obvia por momentos. Pero bueno, este no es tan obvio, porque este nos obliga a darnos cuenta de que esa consecuencia, Q, puede no darse. Entonces, si no se diera, bueno, eso obligaría a que no se dé lo otro. Así como también el hecho de que esto se cumpla, no está del todo, digamos, conectado con que se dé este, porque esto ya habíamos dicho que si yo digo, si llueve me mojo, ¿Mm? Ok, pero digamos que también podría llegar a Q de otra forma, podría decir, si me tiran un balde de agua, R, digamos, sería otra letra, la letra R, entonces me mojo también. Entonces, la posibilidad de llegar acá es amplia, pero cuando niego esta, yo sé que justamente no se van a dar ninguna de esas. Ese es el kit de la cuestión, digamos, el qué importa acá. Que al negar acá, tengo como el camino cerrado a las posibles causas. O sea, esta no se va a dar, pero tampoco se habría dado que me tire un balde de agua o que me salpique un colectivo. Bueno, esa variedad de causas es importante para saber que yo llego acá de muchas maneras posibles. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, en causa suficiente, causa necesaria. O sea, no es lo mismo el pasaje de acá a acá y el pasaje de acá a acá. Hay una diferencia, que es lo que marca esta flecha justamente. ¿Mm? Porque a su vez existe otro símbolo lógico que es este, que se lo llama el bicondicional, porque expresa esa idea de que una cosa es recíproca. Siempre que pasa una cosa, pasa la otra. Y siempre que pasa esa, pasa. Bueno, pero ese es otro concepto que sirve para otras cosas. Acá lo que nos interesa es simplemente esto, ¿no? La idea de causa y consecuencia. O causa necesaria, causa suficiente y causa necesaria. ¿No? Es suficiente que ocurra esto y es necesario que ocurra esto. Cuando ocurre esto. Cuando ocurre algunas de las causas posibles. ¿Vamos hasta ahí? Bien.
Ok, entonces, en cuanto al nombre, simplemente esto significa negación. También en latín una forma de decir negación, o sea que es modo de negación, modo de negar negando, una cosa así, ¿no? Porque en realidad es modus tollens tolendo, o sea, negar esto negando esto, una cosa así. Entonces dijimos, perdón. ¿Mm? Entonces acá el hincapié está puesto en la negación. Pero justamente, ¿por qué? Porque la negación es, o sea, este ejemplo, el modus tollens, es típico, así como el otro es lo contrario, el otro es poner una cosa verdadera, ¿m? Que era P. Acá es negar una cosa, por eso es que es contrario. Son justamente opuestos, modus tollens por un lado y modus tollens por el otro, son como complementarios. Después el otro, el silogismo hipotético, es como otra cosa, tiene que ver con una conexión eh, que en matemáticas llamaríamos transitiva, ¿eh? Que ahora vamos a ver, que es como conectar, hacer una cadena lógica entre tres elementos. Pero acá lo que nos interesa es eso, la idea de negación. Entonces, es el ejemplo típico y el único ejemplo deductivo donde se usa la negación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo usara la negación de otra manera, ya entraría en un problema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué manera? Bueno, miren esto. Si yo en vez de hacer esto, yo usara la negación de esta manera, ¿m? Fíjense que esto no sería deductivo. ¿M? No sería deductivo. ¿Por qué? Bueno, porque yo negando P no puedo negar Q. ¿Sí? Y acá también hay que entender esto de la causa suficiente. Es suficiente que ocurra P para que ocurra Q. Pero por eso mismo el hecho de que no ocurra P, o sea, se saca la suficiencia, porque la suficiencia está en P. Como P no está, ¿m? Lo que ocurra con Q es como indistinto, porque ya dijimos que Q puede ocurrir por otra causa, por R. ¿Eh? Entonces, el hecho de que no ocurra P, que es la causa, o una de las causas posibles, o en este caso la que habíamos formulado acá, P, acá la negamos, eso no implica que sí o sí vaya a afectar también a Q, haciendo que también deba negarse. ¿No? O sea que si uno hace esto, esto es incorrecto, ¿no? O sea, no deductivo. O también se lo puede decir inválido. ¿Sí? Son palabras que son equivalentes, totales. Que algo sea deductivo. Aunque la deducción es un término, bueno, genérico para hablar de todo esto, también sirve para decir que, bueno, sí, se cumplió la condición de la deductividad. Es deductivo. ¿Sí? Entonces se lo llama válido. Lo inválido es cuando no se da esa exactitud de pasaje de premisa a conclusión y por ende nos queda como algo que puede darse o no. Porque es verdad que esto podría ser. Por eso esto a la larga va a ser como una especie de formalización inductiva.
Bueno, aquí estamos. Esperen que no sé por qué no se ve. Eh, más. Ahí estamos. Bueno, nada, entonces, bueno, saben que ahora se va a cortar en unos minutos seguramente, pero bueno, hagamos una tandita más para completar, porque si no, no podemos. Entonces, esto creo que se entendió. Yo le decía que esto no puede ser, ¿sí? Si P entonces Q, no P, entonces no Q. No tiene lógica. Justamente, no es deductivo. En caso de que lo vean por ahí, tienen que saber que no es deductivo. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, justamente porque, como les decía, esto puede pasar, ¿sí? Puede ocurrir, pero no es necesariamente así. No tiene por qué ocurrir en términos totalmente deductivos, ¿sí? O sea, con total necesidad, digamos, ¿no? En cambio, cuando pongo, si P entonces Q, P, por tanto Q, es totalmente necesario que ocurra así, ¿sí? Acá no, justamente porque esta Q no está enganchada a el hecho de que ocurra esto, de que ocurra sí o sí esto, ¿sí? O sea, el hecho de que no ocurra esto no excluye la posibilidad de que ocurra esto. Vamos. Esto es lo que se llama una falacia, esa palabrita que ya podemos ir conociendo, falacia, que básicamente quiere decir una, una determinada, digamos, un argumento, ¿no? O un intento de hacer argumento, porque un argumento realmente cuando se logra es válido, pero va, o puede ser inductivo, ¿no? Pero una falacia es más bien cuando se puede usar en varios sentidos. En sentido más amplio es cuando yo intento engañar a alguien diciendo algo que ni siquiera es un argumento, ¿sí? Como por ejemplo cuando digo, tal persona no puede decir esto porque es judío o porque es negro, ¿no? Por ejemplo, en términos de racismo. Porque estoy atribuyendo, o sea, estoy negando lo que está diciendo por características del que lo dice, del hablante, pero no por una inconsistencia de lo que está diciendo. Entonces, eso es una falacia. Pero también se dice que es una falacia en términos formales, ¿sí? Es una falacia formal, justamente, cuando uno tiene una de estas formas, pero mal construidas, que por eso no son deductivos realmente. Una de esas posibilidades es esta, y queda así. Y que es donde yo digo, bueno, sacando esto, ¿no? Esto era para mostrarles que hay otra causa posible de que se dé Q. Por eso es que la negación de P no alcanza para negar Q. ¿No? Pero bueno, en la forma de la falacia es esto, y se llamaría falacia de negación del antecedente. Justamente porque, bueno, porque estoy negando, es decir, otra forma de nombrar causa y efecto que yo no se las dije, y se las digo ahora, ya que estamos, es la de antecedente. Antecedente, porque antecede, y consecuente. Acá es parecido a la idea de consecuencia. Consecuente y antecedente. Entonces, esta es una falacia de negación, obviamente, porque estamos negando, negación del antecedente. ¿Mm? Bueno, y la otra falacia clásica que se da con esta forma o algo parecido a esto es en vez de falacia de afirmación, de negación del antecedente, es como lo contrario negativo, así como estaba modus tollens y modus ponens que son correctos y son complementarios. Esta falacia se complementa con otra que se llama falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? ¿Y que sería como? Bueno, lo estamos diciendo, afirmo el consecuente. O sea, yo digo, bueno, el consecuente se da. Entonces afirmo Q y eso, bueno, ¿qué es lo que creería que me da?
aunque no porque es una falacia, P. ¿Sí? Obviamente, acá no estoy negando, entonces no voy a... ¿Y para qué negaría? Si digo que se da Q, no voy a decir que no se da P. Digo que se da. Bueno, y ahí tengo justamente mi intento, que también, este es clave entenderlo, porque acá tenemos un intento de afirmar que se da la causa, P, porque se da la consecuencia. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Saber que es una falacia, ¿sí? Esta construcción. Creer que, porque afirmo que P me lleva a Q, si sé que se da Q, o sea, que Q es verdadero, creer que eso me conduce necesariamente a la verdad de P, es decir, la verdad del antecedente, de la causa. Creer eso es como creer que yo puedo afirmar en ciencia, ya que estamos en teorías científicas, creer que puedo afirmar que, como conozco un efecto determinado, bueno, eso me puede dar la causa, sí o sí. Pero ya habíamos dicho que la ciencia lo que hace es permanentemente preguntar por las causas. Lo que pasa es que acá lo que creemos es que estamos llegando a saber cuál es la causa por medio del antecedente. Y ustedes me dirán, bueno, pero claro, si eso es lo que hace el científico. Si siempre parte de acá, quiere llegar acá, ¿qué otra cosa puedo hacer que afirmar esto, o sea, que es lo que tiene en la mano, y entonces concluir esto? Bueno, ese es un gran tema que después vamos a ver bien en la parte más científica dentro de unas clases, porque el científico hace esto en realidad. Justamente como no tiene acceso a la causa, dice, bueno, probemos con la consecuencia. Entonces hace esto, que efectivamente es una falacia, ahora pongo bien el nombre, pero entonces lo hace sabiendo que es una falacia y que en realidad lo que le da es como un inductivo. O sea, esto queda como una inducción, al igual que el que puse antes. Yo digo, bueno, si pasa esto, pasará esto. Si llueve, me mojo, me mojé. Bueno, entonces no estoy seguro de que haya sido por la lluvia, ok, que es lo que lo hace falacia, pero es muy probable, porque dentro de las probabilidades hay varias. Bueno, la de la lluvia es muy fuerte, entonces es muy probable que se haya dado esta, ¿no? Entonces, si bien desde el punto de vista deductivo es una falacia, desde el punto de vista inductivo me sirve para suponer cosas sobre el mundo, ¿eh? Y confirmar con cierto grado de probabilidad mis hipótesis, que son, bueno, en este caso P, lo que imagino que fue la causa de algo. Entonces el nombre de esto dijimos que es falacia de eh, afirmación del consecuente, ¿no? Q. O sea, es lo que hago acá. Esta es la parte importante. Este es lo que me queda, lo que resulta de esto. Entonces, acá lo que afirmo es el consecuente. ¿Vamos? Entonces, bueno, básicamente la idea es que es también falacia afirmar el consecuente y creer que pueda entonces concluir el antecedente. ¿Sí? Ya dijimos por qué. Porque la razón es siempre la misma. Porque puede haber otras causas de Q. Si yo digo, llueve, entonces me mojo. Me mojé. Bueno, como puede haber otras causas de que se haya dado la lluvia, de que me haya mojado, perdón, ¿ves la consecuencia? Dijimos R, S, T, cualquiera de esas letras. Entonces, no puedo estar seguro que fue por P. Pero como dijimos, como es muy probable que haya sido por P, esto se usa a veces como un esquema lógico que sirve para llegar a conclusiones, aunque sabiendo, ¿no? Hay que estar consciente de que no son del todo exactas. O sea, no son deducciones, sino que son inducciones, pero que sirven, porque de todos modos ayudan a entender, ¿sí? Y nos dan posibles soluciones que después con más experimentos podemos ir viendo si se acerca más o menos, eh, ¿no? Cada experimento le da un mayor grado de probabilidad y esto se usa para eso. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a ir pasando al otro, al silogismo hipotético.
¿Estamos? Si en un momento se corta, bueno, ustedes esperen un momento, lo voy anotando y los conecto de nuevo y vamos con eso. Entonces, vamos a ir borrando acá. Si hay alguna pregunta, recuerden hacérmela. Yo de última la leo después y se las digo. Entonces, el nombre dijimos que es silogismo.